Hay lógica en alguna parte. Es grandioso. Espera, ¿reconoces esa canción? La marcha nupcial. Sí, la has oído algunas veces. Imagínate la cara de Rick cuando veía llegar estos objetos súper raros a su tienda. Un helicóptero estrellado que parecía chatarra total, una camisa de fuerza que supuestamente había sido de Houdini, una guitarra firmada por los Beatles, con un marcador que ni siquiera existía en 1964. Cada uno llegaba con historias increíbles que sonaban demasiado buenas para ser verdad. Algunos de estos objetos resultaron ser tesoros reales esperando que alguien los reconociera. Otros terminaron siendo las estafas más elaboradas que Rick había visto en su vida. En esta lista vas a descubrir cómo un montón de chatarra se convirtió en una máquina de hacer dinero. Desde helicópteros militares diseñados para estrellarse hasta esposas oxidadas que se volvieron oro puro, estas historias demuestran que en el mundo de los coleccionables, no todo lo que parece destruido está perdido, pero a veces lo que parece auténtico puede costarte miles de dólares. La historia número 1 te va a dejar con la boca abierta cuando descubras cómo un simple Sharpie arruinó el sueño de alguien de hacerse rico con una guitarra de los Beatles. Número 7. Fanáticos de la magia. Este caso está más loco que espectáculo de circo en manicomio victoriano. Llegó William con una sonrisa esperanzada y una camisa de fuerza que supuestamente perteneció al mismísimo Harry Houdini, pero no cualquier camisa deteriorada por el tiempo, una heredada a través de conexiones familiares con Theo Houdini. Es como encontrar la varita mágica original de Merlín escondida en el ático polvoriento de tu bisabuelo. ¿Y cuánto pidió William? $100,000 para construir un Jeep personalizado. Rick casi se desmaya como público presenciando truco de magia fallido. La camisa tenía todas las características necesarias para ser completamente auténtica. Llevaba la marca crucial de Swanfeld Tent and Owning Company, que Houdini usaba religiosamente para todos sus actos más peligrosos. Estaba deteriorada de manera convincente por décadas de uso intensivo en espectáculos arriesgados, y cuando Murray, el experto, la examinó, hasta encontró una fotografía histórica de 1915 que mostraba a Houdini usándola exactamente durante una presentación. La investigación que siguió fue digna de un episodio de CSI dedicado al escapismo. Murray realizó un análisis microscópico que reveló coincidencias exactas en cada remache metálico y puntada de costura, más preciso que una investigación completa del FBI sobre crímenes federales. El trabajo detectivesco de Murray fue digno de Sherlock Holmes investigando el misterio más complejo de Londres. Contó meticulosamente cada puntada individual y examinó el espaciado de los remaches con una precisión obsesiva que rayaba en lo sobrenatural. El momento épico llegó cuando declaró dramáticamente que era completamente auténtica, llamándola una en 1,000,000, más rara que honestidad genuina en campaña política. La conexión familiar a través de Theo Houdini proporcionaba una procedencia sólida que muy pocas piezas de memorabilia pueden reclamar legítimamente en el mundo de los coleccionables. Al final, la negociación se volvió una montaña rusa emocional. William pidió sus $100,000 para construir su Jeep soñado. Murray la evaluó entre $34,000 y $42,000 basándose en el mercado actual. Rick ofreció $15,000 inicialmente siendo cauteloso, luego subió desesperadamente a $25,000, pero William finalmente decidió quedársela por su valor sentimental invaluable. Rick perdió el santo grial del escape por solo $5,000 de diferencia que lo perseguirían para siempre. Número 6. Rick no podía creer lo que estaba viendo cuando fue a visitar a Sean. El tipo tenía un helicóptero Schweizer 300C de 1992 que había comprado de una compañía de seguros después de que se estrellara. Y cuando decimos estrellado, no hablamos de un rayoncito. Este bicho parecía que había peleado contra una montaña y había perdido feo. Sean le contó a Rick que había pagado $10,000 a la aseguradora por lo que básicamente eran los restos del Titanic con hélices. El helicóptero estaba más aplastado que tu autoestima.
después de ver a tu ex con alguien mejor. Había tenido lo que eufemísticamente llaman un aterrizaje forzoso, que suena bonito, pero significa que se estrelló gacho. La cosa es que Rick no sabía que este modelo en particular había sido diseñado específicamente para crashes militares allá por 1967. Era más resistente que cucaracha en apocalipsis zombie. Cuando llegó Larry, el experto en helicópteros, todo cambió como en película de acción con plot twist. Larry le explicó a Rick que era un modelo militar hecho para estrellarse y repararse en el campo de batalla. El motor solo valía $30,000 si estaba intacto, y cada parte del tren de potencia valía otros $20,000. Aunque el helicóptero parecía chatarra total, las partes importantes habían sobrevivido como superhéroes en explosión. Cuando Larry hizo las cuentas, Rick casi se desmaya. $100,000 para reconstruirlo completamente. Valor final de $150,000. La ganancia potencial era de $50,000. Rick podía ganar un salario anual completo en una sola transacción. La reacción de la familia fue épica. El Old Man gritó preguntando cómo diablos había comprado un helicóptero por $10,000. Cory insistía en que alguien había muerto en esa cosa. Rick tuvo que explicar pacientemente que nadie había muerto, que no había sangre y que los dos ocupantes habían salido caminando del accidente milagrosamente. Después de un mes de reconstrucción más intensa que cirugía de trasplante, Larry transformó la chatarra en un helicóptero completamente funcional, usando partes reacondicionadas estratégicamente. Al final, todo salió mejor de lo esperado. Sean recuperó sus $10,000. Rick invirtió $100,000 con valentía. El helicóptero terminó valuándose entre $160 y $175,000, y hasta el Old Man admitió que había sido buena idea mientras comentaba que su hijo estaba más pelón que pelota de béisbol. Rick había convertido chatarra aérea en una máquina voladora de hacer dinero. Número 5. Joe llegó a la tienda muy modestamente con esposas y grilletes oxidados que había encontrado mientras limpiaba el sótano de su hermano fallecido. Parecían metal viejo sin ningún valor particular, pero traía algo que cambiaría completamente la historia. Documentación oficial de la subasta más famosa, relacionada con Houdini. Era como encontrar las llaves del tesoro pirata con mapa detallado incluido y coordenadas exactas. Cuando Rick vio la documentación oficial de Sid Ratner, casi se emocionó como coleccionista serio viendo una pieza única e irrepetible. Estas esposas no eran cualquier hierro viejo del desván de alguien. Las esposas tenían toda la procedencia histórica necesaria para ser completamente auténticas. Eran estilo Darcy británico auténtico de la época, exactamente correcta. Tenían la marca distintiva de Providence Tool Company, que Houdini prefería exclusivamente para sus actos más peligrosos. Venían con documentación completa de la subasta Sid Ratner de 2004 en el famoso Museo Liberace. Y la cereza dorada del pastel era que Sid Ratner las había obtenido directamente de Hardin, el hermano de sangre de Houdini. Era más legítimo que un acta de nacimiento notariada. La historia de Sid Ratner era fascinante por sí misma. Había sido un coleccionista obsesivo de Houdini durante décadas, acumulando la colección más extensa del mundo sobre el famoso mago. Cuando murió, sus herederos subastaron absolutamente todo en el Museo Liberace, creando una oportunidad única para que coleccionistas serios pudieran adquirir piezas auténticas con procedencia completamente indiscutible. Joe había llegado esperando modestamente máximo $1,000, completamente sin idea del tesoro histórico que cargaba casualmente en sus manos. Murray puso cara de santo cielo y todos los santos cuando confirmó que eran las esposas reales de Houdini, más emocionado que niño hiperactivo en juguetería en mañana de Navidad. El momento de revelación fue épico. Murray confirmó la autenticidad total basándose en documentación impecable, marcas correctas del fabricante y procedencia directa de la familia Houdini, que eliminaba cualquier duda posible. Las valuó conservadoramente en más de $10,000 combinadas, haciendo que Joe casi se desmayara del shock positivo y la incredulidad absoluta. Al final fue un jackpot completamente inesperado. Joe esperaba $1,000 humildemente, sin grandes esperanzas. Murray las valuó profesionalmente en más de $10,000. Rick ofreció $5,000 considerando estratégicamente los costos operativos. Negociaron como profesionales experimentados y cerraron en $6,000.
$100,000. Joe había convertido chatarra aparente de sótano en el enganche generoso de un auto nuevo. Como bonus cómico, Rick hizo que Murray esposara a Chumlee y se fue estratégicamente, dejándolo pidiendo ayuda desesperadamente. Número 4. Llegó a la tienda completamente preparado y con expectativas serias. Traía 3 pruebas de artista de la Divina Comedia de Dalí, cada una tasada oficialmente entre $12,500 y $15,000. Las pruebas de artista son básicamente las primeras impresiones que un artista examina y aprueba antes de autorizar toda la tirada completa, como el equivalente artístico de una prueba de imprenta premium. Estas piezas tenían un pedigrí impresionante. Eran de 1967, cuando Dalí aún estaba en su periodo serio antes de que se volviera completamente comercial. Frank contaba la historia romántica de que Dalí creaba estos grabados directamente inspirado por sus sueños al despertar, dibujando las visiones nocturnas antes de que se desvanecieran con la luz del día. Los grabados en madera eran parte de una serie de más de 47 impresiones, cada una explorando diferentes aspectos del viaje de Dante a través del infierno, purgatorio y paraíso. La técnica era impecable, la condición era excelente y la documentación era completamente irrefutable. Rick tenía sus propios criterios muy específicos. Prefería obra de Dalí de los años 60 hacia atrás porque consideraba que después de esa década, el artista se había vuelto puramente comercial. Le explicó a Frank que en los 70 y 80, Dalí pensaba más en el dinero que en el arte, hablando con la sabiduría de alguien que había visto demasiadas reproducciones masivas pasar por su tienda. La negociación fue civilizada pero firme como una partida de ajedrez entre maestros. Rick ofreció inicialmente $5,000 por cada pieza, luego subió a $5,500. Frank, que tenía documentación completa de galerías y tasadores profesionales, sabía que sus piezas valían más, pero también entendía las realidades brutales del negocio de reventa. La diferencia era significativa y dolorosa. Frank buscaba cerca de $45,000 por las 3 piezas combinadas, mientras que Rick ofrecía $16,500 por todo el lote. Frank, que no estaba desesperado económicamente y creía firmemente en el valor genuino de sus piezas, decidió declinar la oferta con dignidad. Se fue de la tienda con sus 3 grabados, su dignidad completamente intacta y $27,000 menos en oportunidades inmediatas. A veces mantener los principios te cuesta exactamente esa cantidad, pero Frank demostró que cuando tienes razón sobre el valor de algo y no estás desesperado, irte puede ser la decisión más cara, pero también la más digna. Número 3. Corey tuvo la oportunidad de visitar algo completamente único: la casa museo personal de Dixie, un mago profesional con 30 años de carrera y una colección más extensa que las exhibiciones del Smithsonian. Pero no era cualquier visita turística común, sino una donde literalmente probaron una guillotina real funcional. Era como un tour privado por un castillo medieval auténtico, pero con Magic Show interactivo incluido. Cuando Corey entró a la casa, no podía creer lo que estaba viendo. Era como si hubiera entrado a un museo profesional dedicado exclusivamente a la magia y el escapismo. Cada habitación contenía trucos, dispositivos y memorabilia de décadas de actuaciones profesionales. Había esposas internacionales usadas en shows del legendario Plaza de Las Vegas, camisas de fuerza para actuaciones arriesgadas a 100 pies de altura, una guillotina funcional de 6 pies que realmente funcionaba con precisión mortal, aparatos de escape de múltiples países y épocas. La casa entera era testimonio de una obsesión de toda una vida. Dixie había dedicado su carrera completa no solo a actuar, sino a preservar cuidadosamente la historia del escapismo y el ilusionismo. Cada pieza tenía su historia, su lugar en la evolución del arte mágico, pero la cereza dorada del pastel era una placa de impresión supuestamente de la casa personal de Houdini que Dixie valoraba optimistamente en $1 millón. Era más optimista que un vendedor de seguros de vida intentando vender pólizas a vampiros inmortales.
Dixie había llegado con expectativas completamente estratosféricas, pidiendo literalmente millones de dólares por una placa histórica cuestionable. Murray tuvo que regresar bruscamente a la realidad cuando la evaluó conservadoramente en solo $8,000 a $10,000, demostrando valientemente que la guillotina funcionaba perfectamente usando su propia cabeza arriesgada. El momento más memorable de toda la visita fue cuando Murray voluntariamente puso su cuello en la guillotina para demostrar que era completamente auténtica y funcional, creando una tensión televisiva perfecta que dejó a todos con el corazón en la garganta. La diferencia entre las expectativas de Dixie y la realidad del mercado era completamente abismal, como frecuentemente ocurre con coleccionistas que han invertido décadas enteras y todas sus emociones en sus posesiones más preciadas. Al final no hubo ningún trato financiero. Dixie esperaba millones por su placa cuestionable. Murray la evaluó realísticamente en miles. La colección total valía modestamente $3,500. Corey ofreció $1,500, luego subió prácticamente a $1,800. Pero Dixie rechazó todo orgullosamente, manteniendo todas sus ilusiones intactas. No hubo intercambio de dinero, pero Corey vivió una experiencia mágica, completamente única, que ningún dinero del mundo puede comprar o replicar. Número 2. La historia empieza en 1768. George Washington, aún muy lejos de convertirse en el primer presidente de los Estados Unidos, tuvo una idea que no tenía nada que ver con guerras o constituciones. Lo que quería era abrir un resort, un spa de aguas termales, y para financiar su visión empresarial, lanzó una lotería. Era una idea brillante que nunca llegó a suceder. Casi 260 años después, John llegó a la tienda con algo que parecía salido directamente de un cofre secreto, un boleto de esa lotería de 1768, firmado por el mismísimo George Washington. Pero no solo eso, el boleto estaba en condición pristina, inmaculado, ni un doblez ni una mancha, ni siquiera el polvo de los siglos. Y claro, cuando Rick lo vio, levantó la ceja porque cuando algo tan viejo parece demasiado perfecto, hay dos opciones: o es falso, o es historia que había estado durmiendo. Llamaron a Dana, la experta en documentos, y lo que les dijo cambió completamente todo. Resulta que la lotería nunca se llevó a cabo. Washington mandó imprimir, firmar y numerar todos los boletos, pero por razones políticas y económicas complejas, el proyecto del resort quedó en pausa eterna. Eso explicaba perfectamente por qué los boletos estaban tan bien conservados. Nunca fueron emitidos al público, nunca salieron de donde estaban guardados, y el que John tenía en sus manos era uno de esos fantasmas del pasado que habían sobrevivido por puro accidente histórico. Pero aquí viene la parte realmente fuerte. La firma era completamente real y había sido numerado a mano por el propio Washington. Eso lo convertía en una de las piezas más raras y codiciadas de todo el coleccionismo estadounidense. Dana lo valuó entre $15,000 y $20,000 en subasta, y Rick empezó a salivar pensando en las posibilidades. John pidió los $15,000, Rick le lanzó una oferta inicial de $8,000. Subieron, bajaron, regatearon como en cualquier negociación seria, hasta que Rick llegó a ofrecer $11,000, y John dijo que no. La razón era simple pero poderosa. El boleto era demasiado único, demasiado valioso, demasiado lleno de historia como para dejarlo ir por menos de lo que realmente valía. Y tenía completamente la razón. A veces un objeto que nunca cumplió su propósito original termina siendo más poderoso por lo que representa que por lo que hizo. Es un recordatorio perfecto de que incluso los proyectos que fallan pueden dejar una huella indeleble en la historia, que la historia no siempre necesita una conclusión dramática para ser valiosa, y que si tienes en tus manos algo que tocó George Washington, tal vez no deberías venderlo sin pensarlo muy bien. Número 1. Cerrar con broche de oro, tenemos la historia de una señora que llegó a la tienda con más confianza que un político en época de elecciones presidenciales. Entró con una sonrisa radiante y una guitarra supuestamente firmada por los 4 Beatles originales en 1964. Los 4 miembros legendarios, John,
Paul, George y Ringo. Era como si hubieran tenido tiempo entre la Beatlemanía completamente descontrolada y evitar que las fans histéricas los despedazaran literalmente para sentarse tranquilamente a firmar guitarras como si fueran celebridades completamente accesibles en un meet and greet moderno. La historia detrás de esta guitarra era digna de una serie original de Netflix. La había obtenido en 1987 de alguien cuyo hermano supuestamente trabajaba con The Beatles durante su apogeo mundial. Era el clásico cuento del primo del amigo del vecino que conocía a Pew, a alguien que una vez había visto a Paul McCartney comprando café en un Starbucks de Liverpool, pero la señora llegaba pidiendo confiadamente $100,000, $100,000 por una guitarra que, en un plot twist completamente devastador, estaba firmada completamente con marcador permanente. La procedencia que ofrecía era más endeble que un castillo de naipes en medio de un vendaval. No tenía fotografías de los Beatles firmándola, no tenía testigos confiables del momento, no tenía documentación de la época. Básicamente, no tenía nada más que la palabra de alguien que conocía a alguien que trabajaba con The Beatles en alguna capacidad completamente no especificada. Cuando los expertos examinaron la guitarra más de cerca, descubrieron algo que destroza todos los sueños. Toda la guitarra estaba firmada con Sharpie de marca registrada. El problema absolutamente devastador era que Sharpie no existía comercialmente hasta 1973 o 1974, casi una década completa después. Esta guitarra, supuestamente firmada en 1964 durante la primera invasión británica, estaba firmada con tecnología del futuro. Era exactamente como encontrar un iPhone completamente funcionando en una tumba egipcia de 3000 años de antigüedad. Los Beatles en 1964 habrían usado plumas estilográficas, bolígrafos básicos o lápices de grafito, literalmente cualquier cosa menos marcadores permanentes que simplemente no habían sido inventados comercialmente todavía. La anacronía era tan obvia como un elefante gigante en una cristalería, pero la historia se pone considerablemente mejor. El experto Steve Gratt no solo identificó inmediatamente que era una falsificación completamente amateur, sino que conocía personalmente al tipo que la había fabricado. Conocía al falsificador por nombre completo. Era como ZCSI, Beatles Edition, con base de datos completa de criminales especializados. Steve le explicó a todos que definitivamente era trabajo de Jimmy, el falsificador de Los Ángeles, y que reconocía su estilo característico inmediatamente. El tipo había fabricado como 500 de estas guitarras supuestamente auténticas en los últimos 20 años. Steve les explicó que este falsificador específico tenía un patrón completamente reconocible en cómo formaba las letras, especialmente las P de Paul y las J de John. Era como un detective de arte que podía identificar falsificaciones simplemente por la técnica de pincelada o, en este caso, de marcador. La pobre señora se quedó parada ahí, con su guitarra de $100,000 que valía exactamente lo mismo que habías pagado por el marcador Sharpie en Office Depot. Su sueño dorado de retiro anticipado se evaporó más rápido que agua en el desierto implacable de Nevada. Al menos podía usar el case de guitarra para guardar instrumentos reales, que probablemente era lo único completamente auténtico de toda la transacción desafortunada. El momento de realización total en su cara fue más doloroso que ver a tu equipo favorito perder en los últimos segundos decisivos del Super Bowl. Era el tipo de momento que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre autenticidad, confianza y el valor real de los objetos que atesoras.